Espero que hayan tenido una excelente, excelente semana. Vamos a empezar. Bienvenidos a este espacio, pues, para poder conversar un poco más, pues, de temas que nos pasan a todos. Y el día de hoy vamos a tener un tema relacionado con circunstancias de la vida que nunca, bueno, obviamente nadie nace sabiendo hacer las cosas, pero ¿cómo somos nosotros ante situaciones y cómo manejamos las cosas que nos pasan en nuestra vida? Entonces, estoy justamente esperando a que pues se sigan conectando más personas, para que puedan obviamente escuchar esto y que podamos conversar, porque la verdad es que nadie habla de cosas como, o sea, ¿cuáles son las 5 situaciones de la vida que todos hemos vivido, pero que nadie ha sabido manejar? O sea, como digo, nadie nace sabiendo las cosas. Y bueno, los que ya han estado pues en mis espacios, en mis lives, hemos venido desarrollando varios temas y el día de hoy no va a cambiar esa modalidad, porque lo que a mí me interesa es que tú también tengas un enfoque en donde puedas ver cómo vas desarrollando tu vida y si tal vez lo que yo te diga te hace un clic, te hace un momento en el que digas, ah, sí, mira, no lo había visto de esa forma y esa situación ya me había pasado antes. Entonces, es una oportunidad para que puedas un poquito abrir ese, ese espacio en ti o esa forma de pensar o de decir cómo puedo manejar esta otra situación. Y obviamente vas a tener cierta identificación tal vez con algunos vivencias tal vez que podamos compartir, aunque no todo el mundo vive lo mismo, tenemos situaciones diferentes y, y obviamente también yo te invito a que reflexiones, obviamente sin que te sientas incómodo, aunque a veces incomodarnos un poco para tratar de definir cosas en nuestra vida, pues sí es importante. Sí es importante un poco de incomodarse para, o sea, reflexionar y esto que nos ayude a incomodarnos un poco. Entonces, bueno, esperamos un poco más que se sigan conectando más personas para poder iniciar una conversación donde podamos compartir ciertas vivencias tal vez y de esa manera que puedas, no sé, si quieres contar alguna historia tuya, pues bienvenida sea, porque así como todos tenemos espacios o momentos en nuestras vidas que tal vez nos gustaría saber o nos hubiese gustado saber cómo manejar esa situación, pues, o sea, tal vez hubiesen sido diferentes las cosas. A veces pensamos en eso, ¿no? Que como no sabemos cómo haber manejado tal vez alguna situación en un punto, pues no sabíamos, o sea, esa situación en cómo la manejamos no fue la manera correcta. Y si hubiésemos tenido la guía correcta para manejar esa situación, pues tal vez nos hubiese ido de manera diferente, ¿no es cierto? Entonces, bueno, más que nada, este es un espacio para que puedas identificarte o que si tal vez te hacía falta algo en ti que decías no sé qué hacer en esta situación, pues este es el momento en el que tal vez te ayude esto y espero que te haga clic a ti para que puedas resolver y solventar cosas en tu vida, ¿no es cierto? Entonces, bueno, vamos a empezar. Por eso decía, hoy voy a topar el tema y quiero que converses conmigo de las 5 situaciones de la vida que todos hemos vivido tal vez o muchos en diferentes edades o tal vez situaciones medio parecidas, pero que nadie sabe manejar, ¿sí? ¿Por qué hago esto? Seamos honestos, o sea, de verdad, seamos honestos. Nadie nos enseñó a manejar la vida, o sea, a manejar situaciones. Nadie nos enseñó, porque como dije al inicio, nadie nace sabiendo hacer algo, ¿sí? Nadie nace sabiendo hacer algo. Entonces, espero que esto te ayude un montón. Y como digo, nadie nos dijo qué hacer cuando estamos cansados, cuando estamos frustrados, cuando tenemos miedo, cuando sentimos que damos demasiado y recibimos muy poco. A veces eso ayuda mucho a frustrarnos en sí. Y hoy quiero hablar de situaciones de la vida que tal vez todos vivimos, tal vez no de la misma forma, pero que casi nadie se atreve a decir en voz alta. Porque estas situaciones a veces no se topan por miedo,
tal vez por vergüenza o por evitar que te juzguen, pero aquí nadie te va a juzgar, porque nadie tiene que juzgar la vida de nadie, sin importar la situación que esté viviendo esa persona, nadie, nadie, de verdad, nadie tendría que juzgarte, nadie debería juzgarte, sin importar la situación que sea. Todos vivimos situaciones buenas, malas, incómodas, y de verdad nadie debería juzgarnos. El problema es que vivimos en una sociedad que si a ti te va mal, esas personas que te critican se hacen muy grandes o se enaltecen porque les gusta ver el fracaso del resto. Entonces, sí es un problema, sí es un problema pues que vivamos en una sociedad así, pero a ti también no debería importarte qué o qué dicen las personas en general de ti, porque tú sabes tu proceso, tú sabes lo que estás viviendo y tú eres el único que puede controlar tu vida. Ya el resto allá sabrá qué pasa. O sea, como no tienen la versión real de las cosas y solo tú conoces tu proceso, siempre hay que tener en mente es mi proceso y no me importa lo que digan o que me juzguen porque es mi proceso, yo estoy sufriendo esto, yo estoy pasando por tal situación y ellos no entienden lo que yo estoy sufriendo o lo que yo estoy viviendo. No quiero decir sufrir, sino lo que yo estoy viviendo. Así que juzguen lo que quieran, no importa si me juzgan mal, pero no me importa porque solo yo conozco mi proceso. Por eso hay que ser bien honestos y si ya hemos venido tratando en mis otros lives otros temas medio parecidos donde venía desarrollando algunos temas, hoy quiero ir un poco más profundo, conectar con ustedes de que si tienes situaciones que quieres conversar y no has sabido cómo manejarlo, tal vez podemos conversar y eso te va a ayudar a ti a liberarte de esa frustración, de ese miedo, de estar cansado de esas situaciones de que te viven pasando una y otra vez. Y de esa manera, pues, sentirte un poco más libre, porque a veces el no conversarlo también te encierra en un mundo en el que hay que ser muy claros, nuestra mente juega siempre en nuestra contra, porque a veces cuando no estamos muy ocupados, no estamos tal vez desarrollando alguna actividad o sea, dejamos de hacer las cosas, sea de lo que sea, ¿no? Puedas estar trabajando, puedas estar, no sé, tal vez en casa un poco distraído, no haciendo nada, tal vez tienes muchas cosas y lo que quieres es dejar un rato y descansar. A veces ese momento que le das a tu mente, ese espacio donde no haces nada en específico, tu mente empieza a cranearte ideas, 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 y eso ya lo había mencionado en uno de mis lives anteriores, y por eso les decía a los que estuvieron conectados en ese live, si vieron, ya que les recomendé que se vean Intensamente, que es de esa película de niños, yo les había dicho que aprovechen y vean películas de niños, porque ahora vienen con muchos mensajes. Entonces, esta película, lo vuelvo a mencionar, es, si la han visto y si no la han visto, tienen que verla, porque ahí hay unas partes donde en el fondo del cerebro de la principal, de la persona principal que sale en la película, le empieza la emoción de la ansiedad, porque habla justamente de la adolescencia en esa película, y ansiedad le crea varias, o sea, solicita a las personas que están, o bueno, estos animalitos, estos no sé qué serán, como que hombrecitos que crean las imágenes en contra de lo que obviamente para que Riley, o sea, bueno, la principal pueda salir y hacer que gane o que se gane el puesto que quería ganarse en ese equipo de hockey. Entonces, por eso les decía, si es que vieron la anterior vez en mi otro live, véanse ese espacio. Por eso decía, si tú estás mucho tiempo sin hacer cosas y tienes situaciones en tu vida que te están un poco molestando, te dan miedo, te está frustrando, tu mente juega en contra porque se inventa un mundo, o sea, situaciones y tras situaciones y tras situaciones, que, o sea, si ya estabas frustrado, cansado, con miedo, te vas a sentir peor, o sea, y te vas a, o sea, de verdad te vas hasta a estresar, te vas a sentir con mucha más, tal vez enojo a veces también causa esa situación de que le dejes pensar mucho a tu cerebro y que y eso también se vuelve hacia tu contra porque todo lo que tú piensas va hacia tu subconsciente. Yo también lo decía en otros de mis lives, que todo el subconsciente no diferencia
no diferencia qué es real y qué no es real. Entonces tú puedes mentalizarte ciertas cosas y frustraciones, pero, o sea, son solo ideas, o sea, son solo ideas que tu mente las va desarrollando, pero, pero tu subconsciente no sabe que eso no es real. O sea, él solo recibe esa información, pero él no sabe que eso no es real. Entonces, hay que tomar en cuenta que sí hay que hablarlas, hay que soltarlas, te va a ayudar a sentirte mucho mejor. Y la verdad es que por eso quería topar ese tema el día de hoy, porque hay varias situaciones que vivimos, pero que no sabemos manejarlas y que espero que te hagan un clic donde tú digas, ok, es verdad, quiero conversar de esto, tal vez me va a ayudar a liberarme y ya voy a dejar de sobrepensar, saludos, saludos, voy a dejar de sobrepensar las cosas para yo también no hacerme daño a mí mismo. Entonces, por eso decía, seamos muy, muy honestos, que no sabemos a veces manejar las situaciones, no sabemos cómo cómo afrontar ciertas situaciones, pero siempre hay que tratar de decir las cosas y como digo, a veces hasta conversar con las personas que están involucradas incluso. Entonces, vamos desarrollando este tema. Sí, vamos desarrollando este tema. El primero es uno que nos pasa a muchos y es muy frecuente, es el sentir que hacemos mucho, pero que avanzamos muy poco. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado a ti que sientes que en serio haces muchísimo en el trabajo, en la casa, con tu familia o tus hermanos? Bueno, yo soy hija única, bueno, ya hemos venido conversando un poco de mí, los que no me conocen, yo soy María José Oñate, yo tengo, bueno, estoy a punto de cumplir 32 años mañana, pero muchas veces en cualquier situación de nuestras vidas nos pasa que sentimos que hacemos mucho y vamos avanzando poco. O sea, de verdad decimos, pero ¿cómo es posible que yo hago todo esto y me siento en el mismo lugar? O sea, y no siento que estoy avanzando. Entonces, no es que siempre es falta de esfuerzo, porque tu esfuerzo está dándose, y a veces también muchos esperamos, yo solo les digo porque a mí me ha pasado, que todo el esfuerzo que damos esperamos que nos recompensen de alguna forma, pero hay que ser realistas. En la vida no todo se recompensa y no todos nos recompensan nuestro esfuerzo, porque muchas veces no somos valorados y no me van a dejar mentir porque no somos valorados. O sea, mira, por ejemplo, ahí me están diciendo, das lo mejor de ti y eso suele pasar, ya que damos lo bueno que a veces no es valorado, justamente, ¿sí? O sea, no nos valoran, o sea, y nosotros esperamos que nos valoren. Pero ahora quiero ponerles esto en cuestión. ¿Estás haciendo todo lo que haces por recibir una, no sé, una felicitación? ¿O siempre porque valores o lo estás haciendo por ti? ¿Ya? Hay que poner eso en claro, hay que ponerte tú a pensar, a ver, ¿en serio estoy haciendo todo por alguien más o lo estoy haciendo por mí? Porque nosotros nos dejamos muy detrás, o sea, nos hacemos a un lado, no cuidamos de nosotros mismos. Y por eso digo, nuestro subconsciente empieza a crear situaciones que nos hacemos daño nosotros cuando el resto del mundo que estamos esperando esa valoración o esas felicitaciones o que reconozcan lo que estamos haciendo, esas personas ni siquiera les importa el daño que tú mismo te estás haciendo al sobrepensar las cosas y sentirte de esta manera, ¿sí? Es una situación de que también es a veces falta de dirección, o sea, tú estás haciendo esto no solo porque por ti, o sea, hay que empezar a hacer las cosas por uno mismo, no por el resto. Primera cosa. Y segundo, lo que haces, también tienes que enfocarlo hacia una dirección. ¿Por qué estás haciendo eso? O sea, hay que ponernos a pensar, ¿por qué estás haciendo lo que haces en este momento? Si estás, no sé, en un empleo y estás en ese empleo y no te gusta hacer eso, pero ¿por qué estás haciendo eso? ¿Hacia dónde quieres llegar tú con eso? ¿Sí?
Entonces, vamos a hacer un poquito de reflexión, vamos a esperar un ratito, vamos a hacer como un pequeño corte. Quiero que te pongas a pensar por qué estás haciendo lo que haces, aunque sea tanto esfuerzo, y para que puedas ir reflexionando, ¿sí? Oh, puro maíz transformado en ricos cachitos. ¡Sí! Cachitos, Resticroqui, gachitos, Crujinutri, gachitos. Natura auténticos cachitos. Crujideli, Resticroqui, Fresquicroqui, Crujinutri, gachitos, gachitos. Crujideli, Resticroqui, Crujinutri, natura auténticos gachitos. El desayuno, un momento de Quaker. Una deliciosa colada de avena caliente. El regreso del colegio, un momento de Quaker. Un provocativo refresco de Quaker muy frío, en naranjilla, piña, mango o banano. El almuerzo, un momento de Quaker. Apetitosas sopas y caldos de avena Quaker con verduras y carne o pollo. Las 4 de la tarde, un momento de Quaker. Unas dulces y crocantes galletas de avena con una colada caliente o un refresco de Quaker. La cena, un momento de Quaker. Ricas tortillas y jugosas albóndigas. Todo hecho con Quaker. Quaker es bueno para todos, en todo momento. Quaker es Quaker. Los demás son cuento. Estoy ya de mis chavitos son tan buenos. Estoy ya de mis chavitos de muñecos. Ay, que chavi, 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 mis chavitos de cosón. Ay, que chavi, 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 qué bonita colección. Totalicisísimo. Mis chavitos vienen llenos de muñecos, con el clavo y toditos sus vecinos. Ay, que chavi, 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 mis chavitos de cosón. Ay, que chavi, 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 qué bonita colección. Eso. Purificisísimo maíz. Nadie me gana en coleccionar. Chavitos, la nueva ricura de Kudal con el Chavo y sus amigos. Contaban con mi astucia. Ah, también el Chapulín y muchos más. Hay pocas cosas tan delicadas como las papitas fritas chips. Se lo dijimos. Delicadas, exquisitas. Viendo al tema es, o sea, de verdad, por eso es que muchas personas toman decisiones, o sea, volviendo al tema de que sentir que haces mucho y no avanzas, o que avanzas poco, o que a veces también no tenemos una dirección hacia dónde vamos, por qué hacemos las cosas, es siempre trata de buscar el tema de cómo mejorar tu calidad de vida, cómo mejorar tú en ciertas situaciones, pero es algo que de verdad a veces nos pasa a todos hemos sentido eso, solo que a veces no hacemos conciencia de este tema y por eso es que existe tanto cansancio, por eso es que sentimos tanta frustración, pero de verdad no todo es cansancio, hay que reconocerte tú mismo el esfuerzo que estás haciendo, porque lo que sea que estés haciendo en cualquier situación, tú tienes que reconocerte y hacer sentirte tú esa victoria. Por ejemplo, o sea, yo voy a hablar de mí, no quiero que lo tomen personal, pero yo voy a hablar de mí. Por ejemplo, yo decía, voy a hacer, o sea, yo trabajo como secretaria, para los que ya han venido estando en mis espacios saben que yo trabajo como secretaria, pero también emprendo, ¿sí? Emprendo de manera digital. Entonces, en mi trabajo tradicional, en mi empleo, yo venía desarrollando
ciertas cosas. Y yo iba adquiriendo, em, no sé, iba aprendiendo cosas por ahí. Bueno, yo soy una persona muy observadora, de las observadores calladas, que observa hasta lo mínimo, pero nadie sabe que estoy observando. Y cuando sale el momento de poder aprovechar lo que observé, o sea, yo, por ejemplo, cuando en mi empleo, pues hubo un cambio de sistema en toda la empresa, yo aprendí de todos los servicios a manejar muchas cosas, pero era porque mi proceso casi siempre estaba al final, porque en mi área, obviamente es una área que se complementa de todo el resto. Entonces yo mientras esperaba, cuando todo el mundo iba desarrollando sus cosas, yo iba observando. Entonces, para mí era muy fácil que cuando pasaba alguna situación eh, y tenía que ir y luchar por mi área, porque a veces yo soy una persona que tiene que estar presente en estos temas del área, eh, y luchar por alguna situación porque querían ponernos alguna, no sé, es que, ay, es que tienen que desarrollar esto, era como que, a ver, tu área hace esto, 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 cuesta tanto, 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 tanto. En otras áreas, fuera de mi área, o sea, yo sé muchas cosas de las áreas de afuera de mi secretaría. Entonces era como que todo el mundo a mí me quería coger del tema y era como que, ¿cómo sabe eso? O sea, ni siquiera los jefes de esas áreas conocían lo que yo conocía. Entonces, como yo observo, no digo nada, pero para mí era muy, obviamente recibí un cierto reconocimiento porque obviamente yo salvé de ciertas situaciones en mi trabajo, como que, o sea, wow, ¿cómo sabes tanto? Me dijeron en mi área, pero yo les dije, es que simplemente observé mientras esperaba que me tocara a mí dar mi exposición de lo que tenía que hacer, yo iba observando y listo, pero ahí obviamente me di cuenta y yo me di esa victoria de que dije, wow, o sea, tengo la capacidad de observar, aprender, no es que me pueda saber todo el proceso, pero sé lo principal. Y para mí fue una victoria decir, wow, o sea, hice un montón solo sentada viendo. Y tal vez no me sé todo el proceso de todas las áreas, pero para mí eso es una victoria porque dije, wow, me tengo que reconocer que yo soy capaz de estar en un lugar y puedo escuchar absolutamente todo y ver todo y después, si alguien quiere irse en contra de mi equipo, en mi equipo, yo puedo defender a mi equipo y puedo incluso, si es que quieren atacarnos, ayudar y solucionar y decirles, pero tú tienes que hacer esto porque ese proceso es tuyo, que es tuyo, debería ser así y puedes cambiar así y obviamente así ha solucionado muchas cosas. Entonces, como dices, el poder absorber información porque eso te ayuda para aprender ya que eso llegará en la práctica. Exactamente, o sea, algún momento te va a servir lo que estés aprendiendo, lo que estés viendo, pero tienes que reconocerte a ti que el esfuerzo que hiciste por poner atención, porque podías haber estado, o sea, yo podía haber estado mientras me tocaba, yo podría haber estado viendo el TikTok, o podría haber estado viendo Instagram, o procrastinando, que es algo que ya hablé en mi otro live, ¿no es cierto? Pero yo me reconocí a mí misma y dije, wow, eres muy capaz de hacer este tipo de cosas que te van a ayudar a solucionar y solventar situaciones tal vez en tu área. Entonces, empieza a reconocerte todo el esfuerzo que estás haciendo y en serio, date cuenta de que tal vez no estás avanzando, pero no todos los procesos que estás pasando siempre tienen un progreso muy rápido. O sea, también tenemos de que queremos que lo que estamos haciendo vaya muy, muy veloz, muy rápido, pero no todos los procesos van muy rápido. Entonces, esta es la primera parte, este es el primer tema de date un poco de crédito a ti mismo, aprovecha eso, em, porque tienes que empezar a dar las cosas o hacer las cosas por ti mismo, ¿sí? Entonces, como primera instancia, y es algo que no todo el mundo habla, que todo el mundo piensa que, o sea, bueno, sí trabajamos mucho todo el día y a veces no vemos resultados, pero en serio, ¿estás seguro de que no estás viendo resultados o solo te estás enfocando en cosas muy puntuales y tal vez un poco malas, ¿sí? Entonces, como primera instancia eso vamos a hacer. Y como les dije, o sea, bueno, no les dije la palabra exacta, pero no todo es cansancio, sino es productividad. O sea, también mira qué tan productivo eres.
¿sí? En serio hay que hacer una mea culpa de las cosas que nosotros hacemos y ser muy conscientes y decir, ok, sí estoy haciendo bien las cosas mientras estoy haciendo tanto esfuerzo o en realidad solo estoy haciendo por hacer. Y yo siento que es mucho. ¿Me explico? O sea, sí hay que sentir un poco más y hacer un poco más conscientes, más conscientes. Ahora, muchos y todos, a todos nos pasa. Esa es la segunda y es una de las cosas que nos pasa a todo el mundo, es que vivimos a veces en automático. Esto nos pasa cuando estamos en un punto de nuestras vidas en los que, si ya estábamos frustrados por el primer tema, de que trabajamos un montón y empezamos a hacer las cosas en automático. Y a todos nos pasa. O sea, es algo que no hablamos, pero espero que te haga este sentir de que en serio, muchos vivimos en automático, hacemos las cosas en automático. Por eso no sé si les ha pasado alguna vez, viendo TikTok o viendo Instagram o viendo, bueno, no sé si todavía usan Facebook, pero a veces han salido esas publicaciones de las personas que te ponen, no sé, una frase y por ahí hay una letra más o por ahí hay una palabra de más que tú lo lees, pero lees una frase concreta y no te diste cuenta de que ahí hay una palabra de más, ¿ya? Eso es como estar viviendo en automático, porque nuestro cerebro lee, o sea, de corrido, pero lo leyó muy automático y de esa manera no te diste cuenta que ahí en esa frase había un error. Y yo estoy muy segura de que todos han visto eso en alguna red social. Yo estoy muy segura porque a mí me ha pasado muchas veces. Y tú te pones y te ponen ahí. ¿Estás seguro que dice eso? Y te pones a leer de nuevo y de nuevo lo lees. A mí me ha pasado 2 veces. O sea, como que yo vuelvo a leer lo mismo y después digo, pero ¿por qué están diciendo por qué dice ahí abajo que si dice eso? ¿No es cierto? Entonces es como que, a ver, otra vez. Y en serio te quedas pensando hasta que no te das cuenta, porque de verdad como vivimos tan en automático no nos damos cuenta de qué dice. O sea, que de verdad dice, yo no sé, me invento, no sé, el camarón vive en el mar. Y en vez de decir el camarón vive en él, o sea, dice el camarón vive en, 2 veces en el mar. Pero tú omitiste las 2 veces el en. ¿Me explico? Y después, o sea, y vuelves a leer y vuelves a leer y no te das cuenta hasta que de verdad haces una reflexión. Lo mismo con lo que vivimos, lo mismo con lo que vivimos. Vivimos en automático. Y por ejemplo, esto es una situación en la que sobrevivir no es vivir, chicos. Y esto hay que hablarlo, o sea, de verdad hay que hablarlo. Ay, perdón, jeje, está por aquí mi gato que se quiere cruzar. A ver, o sea, sobrevivir no es vivir, chicos, en serio, hay rutinas que tenemos que ir cambiando porque las hacemos demasiado automáticas. Tú te despiertas todas las mañanas y yo no sé si seas tú, yo dejé de hacerlo hace muchos, tal vez un año, 2 años, el hecho de que decía, me voy a poner la alarma, voy a escuchar la alarma y me voy a despertar, pero tú, y si te ha pasado, porque a todos nos pasa, es, tú eras el que ponía la alarma, te sonaba la alarma y de ahí volvías, o sea, ponías 5 minutos más. Yo me di cuenta que eso era algo malo, porque primero te hace daño a ti mismo, o sea, el hecho de coger, poner la alarma, despertarte, poner 5 minutos más, otra vez te suena de nuevo, vuelves a poner 5 minutos más, te hace daño a ti mismo. Entonces yo dejé de hacerlo porque entendí que eso es malo para mi salud y obviamente para mi rendimiento, porque mi cuerpo volvía a estar en un estado de cansancio el hecho de haberme dormido de nuevo. Ahora sí, me cuesta, obviamente ya mi cuerpo se acostumbró a poder despertarse solo en cierto horario y en serio yo hacer el esfuerzo de coger y levantar. Pero es una era una rutina repetida el hecho de poner la alarma, que me suene, ponerle 5 minutos más, que me vuelva a sonar otros 5 minutos más y así sucesivamente. Era una rutina repetida, pero lo que estaba haciendo era sobrevivir y no estaba viviendo, ¿sí? Porque era una rutina que tenía. Tuve que cambiarla, me tuve que incomodar,
y no fue fácil, fue un proceso, pero también hay que, no sé si te ha pasado, que has tenido días que no has tenido ninguna emoción, o sea, que has ido al trabajo, lo típico, vas por el mismo camino, trabajas todo el día, te pasa lo que te pasa en el trabajo, regresas a la casa, haces exactamente lo mismo, te pones a ver la serie y así sucesivamente, ¿no es cierto? Ese es un día sin emoción, porque hiciste lo mismo que haces todos los días y se vuelve también rutinario, pero no tuviste ninguna emoción, no hiciste que tengas algo diferente en la que pueda causarte tal vez, no sé, porque solo los días, a mí me pasaba cuando yo vivía en automático, era que solo los días, por ejemplo, mi cumpleaños, cumpleaños de mi familia, tal vez antes, porque yo antes era lo mismo que todo el mundo, esperaba un feriado y quería ir porque lo que quería era escapar de mi realidad. Ahora ya no es así. Para mí, un feriado es un día de trabajo normal, para mí, porque bueno, yo soy emprendedora. Entonces yo no paro de trabajar, yo no paro de trabajar y por eso todo el mundo me dice, pero ¿por qué sigues trabajando tanto? Y, y me, y me hablaban, o sea, me decían, pero ya cálmate, o sea, ahora me dicen eso, ¿no? Me dice, ¿cree que solo meditar sea la solución? No, no es solo meditar. Hay que hacer un poco más de profundización porque sí meditar te ayuda a enfocarte mucho, pero tienes que también aprender a hacer meditación, porque no es solo coger y meditar. O sea, la meditación es entrar en un punto bien profundo en donde está conectado, creo que la conciencia y la subconsciencia. Meditar no es solo coger y estar relax y que no sé qué, no. Si hay un libro que se llama Deja de ser tú, en donde obviamente al inicio hablan de un montón de cosas y después desarrollan el tema de la meditación. Y no, no soy madre soltera, soy mamá, estoy casada, tengo dos niñas. Em, entonces, esto de la meditación, en serio, es un mundo, no es tan fácil. O sea, yo pensé que era lo mismo, o sea, solo coger y meditar y estar relax y hacer un poco de pensar las cosas, pero no, no es así, es de verdad, es mucho más profundo el tema de meditar y sí ayuda, porque si empiezas a interiorizar las cosas, te ayuda, ¿sí? Te ayuda mucho. Pero como digo, ahora busca vivir en automático y es que tus días no todos sean iguales, que no sea la misma situación todos los días, que no sea lo mismo que estabas haciendo tal día y que se vuelva a repetir. Es como la película de Shrek. Yo, como les decía en mi anterior live, chicos, tienen que ver películas de niños. De verdad, yo amo las películas de niños, las amo y cada vez que sale una quiero verla. Porque en serio, hasta en la película de Shrek. Por eso, si alguna vez vieron Shrek 4, em, cuando sale Rumpelstiltskin, creo que es. Sí, sí, cuando sale Rumpelstiltskin, sale esta historia de que Shrek y Fiona pasan una estrella fugaz y ustedes saben que ahí existe esa teoría de que si pides a una estrella fugaz un deseo, se cumple. Y Fiona pidió, bueno, si no han visto, se llama Fiona y Shrek, ¿no es cierto? Si no han visto, tienen que verse desde la primera y tienen que verse sí o sí, es una muy buena película. Y Fiona pide a la estrella que todos los días sean como ese día. Y se empieza a dar, porque obviamente como era una estrella fugaz y existe esa teoría, empieza a pasar todos los días lo mismo, se repite la historia todos los días y obviamente eso se vuelve como que viven en automático, porque se levantaban, los guaguas pasaban, hacían todo, empezaban a, o sea, hacer la misma rutina de todos los días y Shrek empieza a perder la emoción y se empieza a sentir frustrado porque ya estaba harto de vivir lo mismo todos los días cuando él extrañaba ser el ogro que era antes de conocer a Fiona y por eso pasa esa mala decisión de hacer un trato con Rumpelstiltskin, que era un, no sé qué, como mago o algo así, que tenía contratos, pero que eran contratos con letras chiquitas que nadie se daba cuenta. Le convence a Shrek de firmar un contrato y pasa que Shrek disfruta, tenía un día para disfrutar de ser ogro y etcétera, etcétera, pero la historia se transforma, o sea, empieza a tomar otro rumbo, en donde obviamente Fiona, si es que veían, si han visto la película, Fiona estaba
custodiada por un dragón en la primera película, y como Shrek toma esa decisión, nunca nadie salva a Fiona, porque él es el que salvó a Fiona en la primera película, nunca nadie le salva con ese dragón, se vuelve una ogra todas las noches por un hechizo, y ella empieza a ser la dirigente de los ogros en ese mundo que tuvo que vivir Shrek, ¿no es cierto? Entonces, bueno, pasan situaciones, Rumpelstiltskin era el rey de nunca jamás, nunca, no tan lejos como es, ni siquiera me acuerdo, ni siquiera me acuerdo bien, pero muy, muy lejano, perdón, se llamaba así. Y obviamente él está viviendo todo súper bien, pero Shrek se da cuenta de que hizo un maltrato, perdió todo lo lindo que tenía con su familia, obviamente el burro, que si es que como digo, se sabe en la película, saben quién es, y empieza a arrepentirse de la decisión porque lo que tenía que hacer era que Fiona le dé un beso de amor de verdadero, pero ya empieza a pasar que obviamente está luchando en esta situación, empiezan a luchar con el Rumpel, todas esas cosas, hasta que al final, de verdad, bueno, Fiona sí logra enamorarse de nuevo de Shrek, le da un beso cuando Shrek ya está desapareciendo. Entonces, quiero que entiendan un poco esa metáfora que hubo en la película. El estar siempre viviendo en automático, porque obviamente pasó lo del inicio, pasa que tomas decisiones, te cambian alguna cosa y luego te arrepientes de lo que pasó, porque obviamente hiciste las cosas y no agradeciste las cosas, ¿sí? Y perdiste tu emoción. Por eso digo, hay que dejar de vivir en automático, ¿sí? Hay que dejar de vivir en automático. Todos los días es un nuevo día en donde algo nuevo tiene que pasar, algo diferente tiene que ser. Así tengas que ir a tu trabajo todos los días, a la misma oficina con el mismo compañero, todos los días tiene que haber una emoción y tienes que hacerlo diferente, diferente. O sea, que no se vuelva un día que solo pasa y que luego otra vez vas a tu casa, descansas y vuelves a iniciar el día y así, ¿sí? Entonces, deja de vivir en automático, deja de hacerlo. Eh, ¿Qué más? O sea, la sensación también, vivir en automático es también esto, de la sensación de que el tiempo se va muy rápido y no estás construyendo nada. A veces a mí me ha pasado en mi tema del emprendimiento. Y yo digo, ok, estoy haciendo, pero ya se me acaba, o sea, ya se me acaba el ciclo. Por ejemplo, bueno, no les voy a contar qué estoy haciendo, yo estoy emprendiendo de manera digital aparte de mi empleo, pero es como que ya me llega el punto de mi fin de ciclo para poder hacer obviamente mis cobros. Digo, pero por Dios, se me fue el tiempo volando y digo, ¿en qué pasó? Esto les voy a decir con un ejemplo, ¿sí? Con un ejemplo, para no topar el tema de mi negocio. Si es que quieres conocer qué estoy haciendo, me escribes al interno, pero esto no es para hablar de mi negocio, es para que tú hagas un clic con las cosas. ¿Qué significa? Por ejemplo, vamos a poner el tema de diciembre. Diciembre es una fecha en la que todo el mundo vive en automático y que pasa en esta sensación de que las cosas el tiempo se va muy rápido y no hiciste nada. O sea, diciembre en serio es uno de los meses en los que se va así, así, o sea, ya es 1 de diciembre y luego ya es 31, se fue así, así de rápido. Y no me pueden dejar mentir porque a todos nos han pasado. Pero es porque ya vemos que vivimos en automático. Entonces vamos a hacer un pequeño corte, ponte a pensar en eso, o sea, ¿tu diciembre fue muy rápido? Te dejo esa pregunta y te pongas a pensar que viviste en automático en diciembre, porque es una de las épocas que más automáticas vivimos. Oh, puro maíz transformado en ricos cachitos. ¡Sí! Cachitos es mi croqui, cachitos, Cruji Nutri, cachitos. Natura auténticos cachitos. Cruji deli, fresqui croqui, Cruji Nutri, cachitos, cachitos. Cruji deli, fresqui croqui,
desayuno, un momento de Quaker. Una deliciosa colada de avena caliente. El regreso del colegio, un momento de Quaker. Un provocativo refresco de Quaker muy frío, en naranjilla, piña, mango o banano. El almuerzo, un momento de Quaker. Apetitosas sopas y caldos de avena Quaker con verduras y carne o pollo. Las 4 de la tarde, un momento de Quaker. Unas dulces y crocantes galletas de avena con una colada caliente o un refresco de Quaker. La cena, un momento de Quaker. Ricas tortillas y jugosas albóndigas. Todo hecho con Quaker. Quaker es bueno para todos, en todo momento. Quaker es Quaker. Los demás son cuento. Estoy ya de mis chavitos son tan buenos. Estoy ya de mis chavitos de muñecos. Ay, que chavi, 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 mis chavitos de cosón. Ay, que chavi, 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 qué bonita colección. Totalicisísimos. Mis chavitos vienen llenos de muñecos. Con el chavo y toditos sus vecinos. Ay, que chavi, 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 mis chavitos de cosón. Ay, que chavi, 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 qué bonita colección. Eso. Purificisísimo maíz. Nadie me gana en coleccionar. Chavitos, la nueva ricura de Cural con el Chavo y sus amigos. Contaban con mi astucia. Ah, también el Chapulín y muchos más. Hay pocas cosas tan delicadas como las papitas fritas chips. Se lo dijimos. Delicadas, exquisitas. Volviendo a ese tema, volviendo al tema, es tú tienes que decidir cómo vas a vivir para que la rutina no te cambie, pero también es el momento en el que si estás solo, yo les recomiendo estar un tiempo solos. Es muy bueno para interiorizar también y pedir apoyo cuando no sepas cómo ir hacia adelante, ¿sí? Sí les recomiendo estar solos. La soledad no es mala, no es mala si sabes aprovecharla al máximo, porque como les digo, es importante que tú aprendas de ti mismo, te conozcas bien. Nosotros decimos, no, yo me conozco, pero en realidad no nos conocemos completamente porque en serio a veces obviamos situaciones de cada uno. Entonces, la soledad es muy buena amiga si la sabes aprovechar. Si entras en un punto de depresión, no es bueno, ¿sí? Hay que aclarar eso. No es tan bueno estar solo cuando estás en un punto en el que tal vez no puedas salir en serio de algo solo. Sí necesitas acompañamiento, pero cuando estás bien, o sea, estás en ese punto en el que ya dijiste, no, ya sufrí, ya pasó, ya estuve en tal situación, y empiezas a darte ese espacio de soledad para conocerte, para quererte más, para darte esas victorias que, como les decía hace un rato, y eso haga que tu vida vaya cambiando, ya no vivas en automático, te des cuenta de las cosas. Y si tal vez no te das cuenta, como digo, escoge bien a la persona con la que quieres que te dé un enfoque de lo que tal vez vea de ti, para que tú también empieces a interiorizar y decir, ah, sí, es cierto, tal vez yo no me estoy dando cuenta de esto, porque no nos damos cuenta muchas veces cómo decimos las cosas, cómo hacemos las cosas y es porque de verdad no estamos acostumbrados a poner un poco más de observación hacia nosotros mismos y no vemos más hacia afuera. Por eso digo que vivimos en un mundo en el que
estamos muy capacitados, y eso es algo que a todos nos pasa, muy capacitados creemos de juzgar al resto, pero nunca nos juzgamos a nosotros mismos, ¿sí? Entonces, hay que empezar a interiorizar, hay que empezar a interiorizar. Y como yo les dije, o sea, yo fui madre soltera mucho tiempo, eso me ayudó a crecer muchísimo también, pero todavía me faltaba crecer. Yo necesitaba un enfoque diferente y eso lo vine adquiriendo gracias a mis mentores que tengo en mi negocio y que eso me ha ayudado muchísimo. Saludos, saludos, Víctor y Julián. Gracias por este espacio, pues, y por estar acá acompañándome. Espero que les haga un clic la información. Entonces, yo desde que empecé a emprender y me empecé a juntar con otro tipo de personas, me ayudaron a mí que, bueno, lo que yo ya venía desarrollando tal vez, me estaba haciendo falta de darme un enfoque de otras cosas y dejar de seguir viviendo en automático. O sea, yo seguía viviendo en automático en algunas situaciones todavía, pero como digo, vamos desarrollando paso a paso. Todos tenemos un proceso. No te digo que te lances porque sí y ya lo hagas sí. A veces sí es necesario ya darnos un choque de dejar de estar viviendo en las nubes y en serio pararnos en el suelo. O sea, ya de verdad golpearnos y en serio decir hasta aquí llegó, hasta aquí hice esto y en serio decir, ok, voy a dejar de vivir en automático porque sí estaba volviéndome muy rutinaria las cosas. Entonces, vamos, o sea, de lleno ya, esa es una de las segundas cosas que no hablamos y necesitamos hablar de situaciones de nuestra vida que tal vez nos pongan en incomodidad hacia, hacia lo que estamos viviendo, ¿sí? Muchos saludos, Víctor, también que me está escribiendo desde Salinas, muchos saludos. Entonces, ese como segundo punto. El tercer punto. Este es otro. O sea, y este es algo que ya he venido hablando en los otros lives con el tema de postergar las decisiones importantes. Y esto nos pasa desde el inicio, por eso empecé con el primer punto en el que damos tanto, nos cansamos, nos estresamos, nos frustramos, pero también es porque no estamos todavía en la capacidad de coger y decir, voy a hacer eso. Y eso ya lo vine desarrollando en el otro live. Postergamos muchas decisiones importantes que a nosotros nos pueden beneficiar. Y como digo, hay muchas decisiones que pueden irnos bien. No todo en la vida nos va bien, pero quién sabe que sí nos puede ir bien. O sea, ya de verdad, dejen de postergar decisiones porque aunque lo hagamos con miedo, en serio, el miedo es algo que el ser humano lo va a tener toda la vida. Y en serio, si ya no tomas decisiones por miedo y sigues con cosas que, no sé, por ejemplo, lo que decía de la procrastinación, eso es, estás perdiendo el tiempo y postergas cosas por estar procrastinando. Entonces después lo hago, cuando esté listo voy a hacer esto. Cuando tenga tiempo, cuando tenga dinero, cuando tenga seguridad, haré. O sea, en serio, chicos, dejen de postergar decisiones importantes para su vida. Deja de postergar el hecho de que si quieres bajar de peso, en serio, ya, ponte a hacer. No vayas a un gimnasio, eso yo lo decía en otro live, no vayas a un gimnasio. Empieza a acondicionar tu cuerpo en casa hasta que te sientas un poco más listo para ir al gimnasio. Pero ya no postergues eso, o sea, ya no postergues esa decisión porque te vas a frustrar, te vas a frustrar, o sea, de verdad te vas a frustrar. Y, o el después lo hago en el trabajo, por ejemplo, o sea, a mí me ha pasado muchas veces que yo digo, no, ya después hago eso, ya, este montón de informes los paso después y los hago después y, y ya, pero después es como que, ay, no quiero, sí, es como que no quiero, chicos, o sea, de verdad, y yo sé que a todos nos pasa porque yo he postergado situaciones, lo hago hasta ahora, aunque trato de ya no hacerlo, pero me di cuenta de que tengo que tomar decisiones con miedo, con mucho miedo, pero eso también me impulsa a mí, ese miedo me impulsa a que si ya esa decisión que tomo tiene que resultar. Y no importa si a veces no resulta, no importa si a veces no resulta, porque no todo resulta, o sea, a veces de verdad no todo resulta, pero ese fracaso que pueda venir con esa decisión importante me va a enseñar a mí
a que no tenga que hacer de la misma forma esa situación o, no sé, o sea, que es que de verdad uno tiene que hacer las cosas, decidir y tomar, hacer de todo para, para empezar a aprender situaciones, o sea, por eso es que no sabemos manejar las cosas. Y bueno, ahí me dejan también un comentario que dice que déjame leerte, dice... Jorge, felicidades, ya nació tu hijita, felicidades, que venga una vida llena de bendiciones para tu pequeña y que crezca súper, súper bien y cuídala muchísimo, muchas felicidades, Jorge, que todo salga súper bien con esa pequeñita, a quererle, a darle todo el amor y tú a crecer también, a cambiar para que las cosas también para ella, o sea, todo lo que tú hagas, recuerda que todo lo que hacemos por nuestros hijos también pase hacia nuestros hijos en el futuro, ¿sí? Entonces empieza a tomar decisiones, cámbiase, y esto, si este espacio te está haciendo un clic de decir, ok, en serio tengo que hacer cosas diferentes que no me había dado cuenta porque no me había puesto a interiorizar, espero que te esté ayudando muchísimo, muchas felicidades por esa pequeña. Sigamos. A ver, entonces me quedé, me quedé en que los fracasos, Estamos despertando recién y vamos hoy, ahorita. tal vez no salga perfectamente esa decisión o que las cosas no salgan como quieres, pasa, o sea, la vida no es perfecta, nadie tiene una vida perfecta, aunque muchos parezcan que sí. Todos tomamos malas decisiones a veces y esos fracasos nos tienen que enseñar. Y es muy importante que seas muy resiliente en el tema de, ok, no salió bien esto, tengo que seguir. No te puedes rendir, o sea, tienes que buscar otra alternativa, tal vez esa no fue la correcta y ya está. Tienes que ser resiliente. La resiliencia es algo que no lo tenemos desarrollado todos, es un proceso en serio que uno tiene que ir ya, o sea, ya decir la resiliencia tiene que ser algo que me tiene que ser todos los días, tengo que hacer todos los días, porque todos los días pasamos situaciones buenas, malas, y las malas que son las que debemos aprender es pues hola Danilo, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. La resiliencia es una de las cosas que en serio tienen que formar parte de tu vida ya. Muchas veces tenemos que ser resilientes, por eso ya este tema no me lo quiero alargar porque ya lo vimos en mi anterior live, el postergar las decisiones importantes, pero ya no postergues, en serio, ya no postergues. Em, muchas gracias por esos deseos, Leila. Gracias. Y también por tu hijita Bianca, gracias por esas felicidades de mi cumpleaños, es mañana, muchas gracias. Pero bueno, continuando, muchas personas, como digo, no fracasan en este tema y solo se quedan esperando, o sea, ya no postergues situaciones en serio. Por eso digo, no me voy a alargar en esto porque ya lo hemos hablado en otro de mis temas, pero había que mencionar. Había que mencionarlo porque sí es parte de estas 5 cosas que nos pasan y que a veces no hablamos. Y a veces, en serio, si quieres una recomendación de decisiones que tal vez tienes miedo a tomar por cualquier cosa, como digo, encuentra la persona con la que puedas conversar y compartir situaciones y que te pueda ayudar a crecer, a buscar alguna opción o una alternativa mejor. ¿Sí? No te quedes con eso, en serio, no te quedes, no te guardes nada, o sea, es importante hablar las cosas, es muy importante porque en serio te ayuda a liberarte a ti de situaciones incómodas y de situaciones que te hacen daño y como te dije al inicio de este espacio, tienes que empezar a hacer las cosas para ti mismo y una de ellas es hablar, incomodarte y hablar de estas situaciones. Sí es importante que te liberes, eso te ayuda mucho porque toda esa carga que sentías ahí se va, se va y de verdad te ayuda incluso a progresar, ¿sí? Entonces, ese es el tercer punto. Vamos al siguiente. Cargar con problemas que no son tuyos. Ay, este es uno de las cosas que a mí me pasa muy frecuentemente, trato de en serio no hacerlo. Pero yo sé que a ti te ha pasado también cargar con problemas que no son tuyos y lo peor de todo es que tú te adueñas de esos problemas y más afectado sales tú que la persona que tiene ese problema, ¿sí?
A ver, hay que tener en cuenta que ayudar no es abandonarte a ti, ¿sí? Hay que empezar a ponernos límites y a mí me pasa que yo a veces cargaba con el problema que no era mío, no importa la situación que sea, no importa la situación que sea, tú por más que querías ayudar, o al menos a mí me ha pasado que yo he querido ayudar, pero a veces me apropio de ese problema y obvio, la que sale mal, porque la que más está enfocada en solucionar el problema soy yo, antes que la misma persona a la que le pertenece ese problema, ¿no es cierto? Y yo sé que a todos nos ha pasado, o sea, a todos, no podemos decir, estas son las 5 situaciones que nos pasan a todos hemos vivido esto y no hemos sabido cómo manejar estas situaciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, problemas como qué, problemas familiares, problemas de parejas, problemas en el trabajo, eso es algo que a mí me pasa mucho, que me apropio de problemas con eso y buscando soluciones cuando la otra persona está como si nada. Y yo sufriendo porque como, o sea, le veo mal y yo trato de ayudarle a solucionar su problema y yo soy la que está más preocupada porque trato de ayudar, pero en realidad hay que dejar de hacer eso, en serio chicos, hay que dejar de hacer eso, sí, o sea, ya no te apropies de problemas que no son tuyos. Está bien escuchar y apoyar. Por eso lo que les vengo diciendo de sí, busca a alguien con quien hablar, pero que sea una persona que tenga resultados buenos, que tengas una guía y que tú también veas que sabes que no se va a apropiar tampoco de tu problema, porque no está bien que esa otra persona también se apropie de tus situaciones, porque en serio tenemos que empezar a solucionar nuestra vida nosotros, o sea, por eso estamos aquí, ¿sí? Entonces, no te apropies de problemas familiares, o sea, ok, si la tía está peleada con el hijo por, no sé, ahora ya es muy normal este tema de, pues, que ya es más, la gente es un poco más abierta, aunque todavía hay gente que tiene ese miedo de decirle a su familia que yo qué sé, es homosexual o es bisexual o cualquiera de estas situaciones y te cuenta, digamos, es tu primo y tú estás como que, ¿y ahora cómo vamos a hacer? Y mi tía y esto, cosas así, me explico, no me ha pasado, pero les doy un ejemplo para que tengan una idea, ¿sí? Y eso es un problema familiar. Entonces tú estás preocupado porque tratas de solucionar cómo puede tu primo, tu familiar decirle a su mamá esta situación, pero tú estás ya empezando a cargar con eso porque estás buscando la solución, pero no es tu problema, o sea, tú puedes apoyarle a tu primo o a tu familiar y él tiene que tomar la decisión de hablar con su mamá y sin importar las consecuencias, porque al fin y al cabo él se identifica así y tiene que hacer, o sea, ahora, bueno, yo he visto que ya las personas tienen el valor de identificarse como quieren y es algo que eso en muchos años pasados no pasaba, o sea, en los años anteriores no pasaba, porque el mundo evolucionó y todos tenemos que evolucionar y sí existe todavía un poco eso de como que de lejitos todavía en la familia, pero hay que ser un poco ya más realistas, ya el mundo no gira en torno al pasado, hay que en serio evolucionar en todos los aspectos, tal vez no estés de acuerdo con esas situaciones, pero hay que respetar lo que cada uno quiere y lo que a cada uno le gusta, ¿no es cierto? Por ejemplo, es lo que yo les decía en el trabajo, yo era una de las personas que se apropiaba de los problemas y aún me pasa, trato de en serio no hacerlo, pero es algo que estamos muy acostumbrados a veces y que nos pasa mucho el apropiarse de los problemas de otras personas. Y en el trabajo a mí me pasaba, yo no sé si a ti te pasa, pero a mí me pasaba mucho que pasa algo y yo estoy, ay, ahora tengo que solucionar esto cuando no es ni mi problema. De verdad, cuando no es ni mi problema. A veces ya me doy cuenta y es como, allá, allá yo no tengo que solucionarle nada, la solución está tan fácil que ya le dije y si no entendió ya no es culpa, o sea, ya trato de estar en ese punto de ya alejarme, porque la que se hace daño soy yo. Ellos están ahí viendo que alguien más les solucione la vida, ¿no es cierto? Y así pasa, pasa y pasa y pasa. No es malo
tampoco decir no, no te sientas culpable en no ayudar en ciertos problemas porque tú estás poniendo un límite. Así que no te sientas culpable al decir que no a una situación, no te sientas mal, porque tú estás poniendo un límite porque sabes que tal vez tú vas a salir más afectado porque vas a cargar una emoción contigo. Entonces, no te sientas mal al decir que no en algún problema que tal vez te están pidiendo apoyo, pero que también quieren que tú te hagas cargo de eso y no, no es, no, o sea, no. De verdad, no te sientas culpable. Es un límite que tú tienes que ponerlo y entender, o sea, entender que no todo puedes cargar tú, o sea, de verdad no puedes cargar con todo tú. Em, ¿Qué más? O sea, por ejemplo, sentir que siempre te toca sostener a otros, eso es algo muy frecuente que nos pasa, que nosotros somos como el sostén de otras personas, pero hay que ser en serio muy, no sé, o sea, hay que interiorizar ese tema, hay que interiorizar muchísimo, porque en serio somos el sostén de otras personas, o sea, en serio. Tal vez, bueno, los que somos padres de familia, sí, somos el sostén de nuestros hijos, y sí, hay que apoyarlos, pero también hay que guiarlos. ¿Ya? Y hay que ser realistas, o sea, no envolver a nuestros hijos en una burbuja. Yo no soy así, al menos con mis hijas. Yo sí les enseño el mundo real, es como que, ah, mira, esto es normal. Ahora, por ejemplo, por eso les decía, y muchos van a estar en desacuerdo conmigo del tema de la homosexualidad y la bisexualidad. Es como que, mi amor, sí existen personas que tienen un gusto diferente y ya está, o sea, y no hay que verles mal, o sea, hay que respetarles. Y hay otras personas que en cambio están muy en desacuerdo con eso porque dicen, no, pues que cómo pueden saber que eso no es posible. O sea, sí pueden los guaguas confundirse, pero si tú los orientas bien, no se confunden, solo hay que enseñarles nada más. Pero como digo, no voy a irme mucho en eso, sé que muchas personas no van a estar de acuerdo con esa situación, porque hay que respetar el pensamiento de todos y no quiero tampoco que si alguna vez está viendo aquí a alguien, un jovencito, y no he escuchado estas situaciones, tampoco voy a enfatizar en el tema, ¿no es cierto? Pero nosotros no somos el sostén de todo el mundo, o sea, tenemos amigos, sí, tenemos amigos, mejores amigos, familiares y todo, pero no puedes cargar con problemas de otras personas porque en realidad esas personas tienen que aprender a solucionar problemas. Por eso estamos aquí, o sea, tenemos que empezar a solucionar nuestros propios problemas y si alguna vez no sabemos cómo solucionar, buscar apoyo, no sentir que esa persona nos tiene que solucionar el problema, ¿sí? O sea, tú si buscas una forma de solucionar algo, necesitas buscar el apoyo o la guía para solucionar el problema, ¿sí? Nada más. Y es lo que buscan a veces en ti cuando te preguntan o te piden un consejo. No te adueñes del problema de esa otra persona, no lo hagas porque tú te vas a hacer daño, porque tú te vas a frustrar, porque tú vas a buscar la solución, mientras esa otra persona tal vez ya le pasó, ya le pasó y se olvidó y cosas así, ¿sí? Entonces, no te adueñes del problema del resto o los problemas del resto, porque en serio no puedes salvar a todo el mundo. ¿Y por qué no puedes salvar a todo el mundo? Porque si tú empiezas a salvar a todo el mundo, te empiezas a perder a ti. Por eso digo, en serio, no se adueñen del problema de otros. Yo sé que no es fácil, muchos estamos acostumbrados a hacerlo, como les digo, a mí me sigue pasando, trato de ya no hacerlo, pero, pero hay que en serio, de todas las cosas que hemos venido hablando, lo primero es que en serio tú eres primero, quiérete un poquito más, darte más amor propio, pon límites. O sea, ya en serio, si ya te diste cuenta, sueltas, o sea, ya te diste cuenta de que estás cargando con el problema de alguien más y ya caíste en cuenta, límite. O sea, ya, no más. Yo sé que te van a seguir rondando las ideas en la mente, por eso al inicio mencioné el tema de que nuestra mente juega en contra, pero, pero sí puedes ir soltando las cosas paso a paso, todo paso a paso. Siempre, como he dicho todo en todos mis lives, es un proceso que todos debemos pasar en todas las situaciones que he venido hablando. Em,
es un proceso. Y como dije, nadie te puede juzgar. O sea, si tú dejas de ayudar a alguien porque te estás poniendo límite a ti mismo de cuidarte tus emociones, etcétera, no te pueden juzgar. Y hazte en cuenta de que todo el mundo te va a juzgar, porque como les dije, mientras más estamos en la boca de alguien, es porque nosotros estamos pensando y ellos se sienten mal por no haber tomado decisiones, ¿sí? Recuerda, todo el mundo te va a juzgar, todo el mundo te va a criticar. No hagas no hagas caso a lo que te juzgan las otras personas. De verdad, no hay que tener, o sea, de verdad no hay que poner atención a ese tipo de cosas. ¿Sí? Eso con este tema. O sea, ya no cargues con problemas del resto. No cargues, ya. O sea, suéltalos, suéltalos. Más te haces daño tú que esa otra persona del problema, la que tiene el problema en realidad. Tú te haces mucho, mucho, mucho daño. Entonces, en serio, no te sientas culpable por decir que no. Y recuerda, no puedes salvar a todo el mundo, no puedes salvar a todo el mundo porque si tú salvas a todo el mundo, te hundes tú. Eso sí, sí o sí, o sea, te hundes tú primero porque tú eres el que está más afectado por las situaciones. Entonces, eso como cuarta parte de esto de que todos vivimos y que no sabemos manejar las situaciones y sí pasa. O sea, de verdad, el cargar con problemas que no son tuyos, en serio, no sabemos a veces cómo manejarlos. No sabemos cómo manejarlos, de verdad. Y, y es algo que a todos nos ha pasado. Ahora solo haz la retrospectiva cuántas veces has cargado con problemas de otras personas y empieza a decir, ok, wow, sí, sí he hecho tantas cosas. Creo que no vale la pena seguir haciéndolas, aunque todavía no te des cuenta, porque digo, a veces darse cuenta de las cosas no es tan fácil, pero inténtalo, inténtalo, en serio, interioriza. La última es soñar con algo diferente, pero tener miedo a hacerlo. El miedo no se va a ir, el miedo se gestiona. Gracias, gracias Marlo por ese mensajito. Gracias, gracias. Igual muchos saludos para ti. Eh, a ver, de verdad, como les decía, esto es algo que ya lo mencioné en el punto, uno de los puntos anteriores. Tienes que aprender a hacer las cosas con miedo. El miedo es algo que todo el tiempo vamos a tener. Si quieres ponerte un negocio, hazlo con miedo, no importa si sale mal, no importa si sale mal, pero vas a aprender. Tienes que gestionar el miedo. El miedo, el miedo en todo, o sea, por ejemplo, en todo. Esto es algo que ya he mencionado por ejemplo, yo les decía en otro espacio que yo tenía miedo de hacer este tipo de espacios, de hacer lives, de salir en cámaras, de hacer videos. Yo tenía miedo, pero empecé a gestionar el miedo y ahora ya no me da miedo. Ya no importa si me juzgan, si me dicen algo, es como que, bueno, a mí me gusta. Si a ti no te gusta, pues, ¿qué puedo hacer? Me gusta hacer esto, me gusta. Entonces, ya no tengo miedo de lo que dicen las personas, porque por eso les decía, ya no les debe importar lo que digan de ustedes, lo que les juzguen, les critiquen. De verdad, tú no vives, esas personas que te critican y te juzgan no pagan tus cuentas. Hay que tener en cuenta eso. De verdad, todas las personas que te critican no pagan tus cuentas. Muchas gracias, Alfredo, y a tu esposa, muchos saludos. Oh, buenísimo, buenísimo, que les vaya súper bien para recibir a ese pequeñito que está en camino. Felicidades a ustedes. Gracias, gracias por estar en este espacio. Entonces, a ver, como les decía, de verdad, no importa lo que digan de ti. Qué chulo, de verdad, en serio, lo que la gente diga de ti debe importarte un bledo. Porque si a ti te gusta, ¿por qué tiene que importarle al resto? O sea, a mí, por ejemplo, me ponen cuando vales, puedo, pierdes o cuando ganas. ¿Ah? No te entiendo. No te entendí, ¿me puedes repetir? Entonces, o sea, esa es una de las cosas que tenemos que aprender a gestionar. El miedo, el miedo. El miedo al que dirán, ¿sí? El miedo a fallar. Por eso decía, el miedo a fallar también es, por eso hablaba de las decisiones que postergamos
las decisiones importantes que vamos postergando. Muchas veces no tomamos decisiones porque obviamente tenemos miedo a fallar, por eso les decía en el anterior punto, no importa si fallas, no importa. Te enseña mucho el fallar, mucho, mucho. O sea, creces un montón, maduras, aprendes, o sea, de verdad, ya no tengas miedo a fallar. Em, ¿por qué te digo esto? Porque si sigues con ese miedo de vas a fallar, pues nunca vas a ir más allá de, y quién sabe si esas decisiones te pueden llevar a un próximo nivel. ¿Quién sabe? ¿No es cierto? Entonces, ya no tengas miedo a fallar, o sea, haz las cosas con miedo, no importa el miedo que tengas, haz las cosas con miedo, ¿ya? Y también el miedo a intentar algo nuevo es algo que también tenemos que empezar a gestionar. No tengas miedo de intentar algo nuevo, porque te puedes perder de algo que tal vez te gusta. Y yo por eso les mencionaba en otro espacio que yo tenía ese miedo de intentar hacer las carreras, lo vuelvo a mencionar, yo no sabía que me gustaban las carreras, o sea, yo veía a todo el mundo que salía a hacer las carreras, las 5K, las 10K, las no sé qué, pero que decía, chuta, yo les veía y decía, qué chévere que se ve, qué chévere, pero yo nunca tomé la decisión de hacer por el miedo de, primero era un miedo a fallar, porque yo decía, ¿será que puedo? ¿Será que avanzo? Y era el incomodarme, o sea, salir a entrenar y cosas así, y era intentar algo nuevo, nunca había hecho una carrera, o sea, yo hice, como les decía, una vez una carrera de 5K en el colegio y no me fue bien. Obvio, no entrené, y era en el colegio, o sea, tenía la super vitalidad de la vida, ¿no? Pero no entrené y no me fue muy bien, o sea, yo tenía una buena aptitud física, pero no para las carreras. O sea, tú puedes tener una aptitud física para algo, pero no tenía una buena aptitud física para correr. Entonces, ese es un ejemplo. O sea, no tengas miedo de intentar algo nuevo. O sea, ponte a pensar. Yo te voy a hacer unas preguntas. ¿En serio no estás haciendo algo por miedo al que dirán? ¿O porque tienes miedo a fallar? ¿O porque tienes miedo a intentar algo nuevo? Y eso como un pequeño corte. Como un pequeño corte para que puedas interiorizar un poco y seguimos desarrollando ese tema, ¿no? Puro maíz transformado en ricos cachitos. ¡Sí! Cachitos, Resquito, cachitos, Nutri, cachitos. Natura auténticos cachitos. Cruji, deli, Resquito, Nutri, cachitos, cachitos, Cruji, deli, Resquito, Nutri, Natura auténticos cachitos. El desayuno, un momento de Quaker. Una deliciosa colada de avena caliente. El regreso del colegio, un momento de Quaker. Un provocativo refresco de Quaker muy frío, en naranjilla, piña, mango o banano. El almuerzo, un momento de Quaker. Apetitosas sopas y caldos de avena Quaker con verduras y carne o pollo. Las 4 de la tarde, un momento de Quaker. Unas dulces y crocantes galletas de avena con una colada caliente o un refresco de Quaker. La cena, un momento de Quaker. Ricas tortillas y jugosas albóndigas. Todo hecho con Quaker. Quaker es bueno para todos, en todo momento. Quaker es Quaker. Los demás son cuento. Estoy ya de mis chavitos son tan buenos. Estoy ya de mis chavitos de muñecos. Ay, qué chavi, mis chavitos ricos son. Ay, qué chavi, qué bonita colección. Totalicisísimo. Mis chavitos vienen llenos de muñecos. Con el chavo y toditos sus vecinos. Ay, qué chavi, mis chavitos ricos son. Ay, qué chavi, qué bonita colección. Eso. Purificisísimo, maíz. Nadie me gana en coleccionar. Chavitos, la nueva ricura de Kudal con el Chavo y sus amigos. Contaban con astucia. Ah, también el Chapulín y muchos más. Ah.
Hay pocas cosas tan delicadas como las papitas fritas chips. Se lo dijimos. Delicadas, exquisitas. Para finalizar este tema y que bueno, hemos ido ya desarrollando 5 puntos en que nunca hablamos o que nunca decimos las cosas y que en serio sí es importante hablar con el resto y aunque sea para tener un poco de guía hacia ciertas situaciones y cosas, como resumen del día, pues hemos topado el tema de las cosas que se viven. O sea, este live es de las 5 situaciones de la vida en las que todos hemos vivido alguna cosa muy parecida o tal vez situaciones muy similares, pero que no hemos sabido cómo manejarlas, ¿sí? Entonces, como resumen, es uno de los puntos que yo quiero enfatizar es el tema de la resiliencia. Cuando no hemos sabido manejar las cosas, pues obviamente, pues si no aprendemos a ser resilientes con todo lo que nos pasa, pues no podemos seguir adelante. O sea, en serio, la resiliencia tiene que ser una de tus virtudes. Ahí me pones, ¿estudiaste o aprendí? La verdad es que aprendí, desarrollé, pero esto fue porque yo me incomodé al tomar una decisión de emprender de manera digital y de rodearme de personas que tienen un resultado totalmente diferente al que yo tenía y que obviamente el resultado que yo esperaba tener, que justamente por eso es que empecé a aprender, porque me empecé a pegar con esas personas. O sea, me alejé de mi círculo normal de personas negativas, de personas em, que, como te digo, vivimos en un entorno de quejas, vivimos en un entorno de juzgar, de criticar, etcétera. Entonces, yo me alejé de eso y empecé a escuchar a otras personas. O sea, vine adquiriendo estos conocimientos o estas situaciones, escuchando podcasts, escuchando a las personas correctas, rodeándome de otro tipo de personas. em, Viendo situaciones, yo también evolucionando de manera personal y por eso estos espacios que hago, lo hago para que si te sirve de algo, lo interiorices y te sirva, o sea, si es que para que te hagas como que wow, no me había dado cuenta de que estaba haciendo eso y no me he dado cuenta, o sea, a veces nos hace falta que alguien nos diga externamente y, y ya hagamos ese clic de, ay, ok, no me había dado cuenta que no lo estaba haciendo. O sea, yo sabía, pero lo dejé como a un lado y no me di cuenta. Entonces, resumen de las cosas que estuvimos hablando es, ya no te sientas, o sea, si sientes que haces mucho y estás avanzando poco, en serio, ponte a pensar por qué estás haciendo, ponte una dirección en ese punto de, en serio, ¿por qué estoy haciendo esto? Y si tú no sientes que estás avanzando, en serio, vuelve a ¿por qué te estás estancando? ¿O por qué no ves resultados? O tal vez ves resultados, pero no te estás dando cuenta de que sí hay resultados, porque todos los procesos tienen resultados, buenos o malos, no importa, pero date cuenta, o sea, ya empieza a interiorizar y como dije, deja de hacer mucho más por otras personas, empieza a enfocarte en ti. O sea, si estás haciendo eso, es para darte una victoria tú, no para dar una victoria a otras personas o por otras cosas, ¿sí? O por recibir un reconocimiento, ya no hagas eso. O sea, de verdad, primero porque si haces, ya como dije al inicio, si haces esas cosas o las cosas o trabajas muchísimo por un reconocimiento, la gente no se da cuenta y no valora, no valora. Entonces,
empieza a darte todo lo que hagas, empieza a hacerlo por ti, por ti, por ti, por ti, porque tú eres primero antes que el resto del mundo. Aunque suene un poco egoísta, pero si, como dije en esa parte, si tú no estás bien, ¿cómo quieres salvar al resto? ¿Sí? Si tú no estás bien, ¿cómo quieres salvar al resto? Saludos, saludos de la mitad del mundo, también estás en Ecuador. Qué gusto, yo también soy de Ecuador, soy de Quito. Bueno, eso era el primer punto. Luego el punto siguiente era eh, el vivir en automático. Empieza a darte cuenta de la rutina que tienes y empieza a cambiarla, ¿sí? Empieza a interiorizar qué estás haciendo tan en automático, porque a veces son cosas pequeñitas, pero empieza a interiorizar, de verdad, ya no hagas que tu rutina se vuelva siempre lo mismo, por eso les dije, si es que no se han visto Rec, esa es una película que te enseña que a veces hay que cambiar ciertas cosas, pero no tomar decisiones muy apresuradas, porque a veces no estás agradeciendo lo bueno que tienes, ¿sí? Por eso a veces te pierdes incluso de situaciones personales tú en tu propio hogar. No te das cuenta que por estar en mucho en vivir en automático no te estás dando cuenta del resto de personas que conviven contigo y tal vez te estás perdiendo de algo que está muy presente, pero tú por estar tan en automático no te estás dando cuenta. Entonces deja de vivir en automático. La siguiente era postergar las decisiones importantes. Esto venía mucho con el tema de abajo, del miedo y deja de postergar esas decisiones, o sea, ya toma decisiones, hazte responsable de las cosas, si quieres, no sé, lo que sea que quieras hacer, ponerte un negocio, emprender, hazlo ya, o sea, incomódate, toma la decisión, ya no importa, como digo, ¿cómo se llama? Si es que, em, espérame, ahí, ahí creo que se me ve mejor. Si es que ya de verdad, toma acción, toma decisiones. No importa las que sean, las decisiones pequeñas te llevan a pasos muy grandes. ¿Y qué más? La otra que era, no cargues más con problemas del resto, ya no lo hagas, ponte un límite, porque siempre salimos mal parados nosotros mismos por tratar de cargar con estos problemas de otras personas, porque en serio nos apropiamos de los problemas que no nos corresponden. Ya no lo hagas, o sea, ponte un límite, escucha, sí, da tal vez un consejo, obviamente si estás en condiciones de hacerlo, y a veces esos mismos consejos que das a otras personas, yo no sé si te ha pasado de que a veces aconsejas algo y esa misma situación te pasó a ti y tú no haces caso a tu consejo. Entonces, trata de también escucharte un poco tú y no te sientas culpable por decir que no al cargo de otras cosas, porque recuerda, si no puedes salvar a todo el mundo porque te puedes hundir tú en ese proceso, ¿sí? Y la última era soñar con algo diferente y no hacerlo por tener miedo, ya en serio, lo mismo que las decisiones de postergar. No tengas miedo de las cosas, o sea, ten miedo de las cosas, pero empieza a gestionar ese miedo y de verdad te van a venir muchas cosas buenas. Como digo, no falta lo malo y esperemos cancelado, Diosito, no, de verdad que no, que no vengan las cosas malas, pero cuando pasen, ser resiliente, con mucha valentía, mucha fuerza, em, y ya, o sea, y listo. O sea, de verdad, el miedo no significa que no puedes, solo significa que algo te importa y hazlo, empieza a hacerlo. De verdad te vas a dar cuenta que van a haber cosas que sí te gustan y cosas que tal vez no te gustan, pero si tú no, como lo de la comida, recuerden a sus mamis, yo sé que les dijeron porque hasta yo que soy mamá lo digo, hasta que yo soy mamá y eso que yo soy una persona que no come todo, si soy bien malcriadita en ese sentido. eh, yo les digo a mis hijas, pruébalo, o sea, si ya no te gusta, entiendo, pero ya lo probaste, ¿sí? Y es verdad, o sea, empieza a hacer las cosas. Y nosotros de chiquitos tenemos eso, por eso es que nos dicen nuestras mamás, pero es que si no lo pruebas, no sabes si te gusta. Y es porque tenemos miedo de hacer algo nuevo, ¿sí? Pero recuerda, hay que hacerlo, en serio hay que hacerlo. Entonces, eso, chicos, como resumen de este live, de este espacio, espero que les haya ayudado mucho tal vez a interiorizar un poco. Yo sé que no son todas las situaciones que pasamos, son cinco, solo cinco,
pero tal vez es algo que vivimos muy a menudo y que a veces no, como dije, háblalo, empieza a conversar, no estás solo, no importa si, como dije, vinimos solos al mundo, nos vamos a ir solos del mundo, pero empieza a hablar un poquito. Muchas gracias por esos saludos de cumpleaños. Gracias, gracias chicos. Como digo, no estás solo, busca a alguien que te pueda apoyar o alguien que te pueda escuchar, pero en serio busca bien, o sea, decide bien a quién vas a contar tus situaciones, porque lo que dije, no, elige bien porque no quieres que te juzguen, quieres que te apoyen y que te guíen, ¿sí? Entonces, y como digo, sí vivimos en un mundo en el que todo el mundo nos juzga por todo, pero hay que elegir bien. O sea, y si te equivocas eligiendo, no te resientas con esa persona, no te resientas, no lo tomes personal. En serio que algo que hay que aprender es que no debemos tomarnos personal las cosas, porque no es que te están atacando, ¿sí? No te tomes personal, a veces tal vez te equivocaste de persona al contar las cosas, pero ya, o sea, ya, así pasa. Entonces, eso, y que les haya servido mucho esta información. Ponte ahí em, unas preguntas a ti mismo de por qué no has tomado decisiones. Les voy a así como hacer un resumen para que tengas unas preguntas del live, que ¿por qué no has tomado decisiones? ¿Por qué sientes que estás haciendo mucho y no avanzas? Ponte esa pregunta, ¿por qué sientes que estás haciendo mucho y no avanzas? ¿Por qué dices que vives en automático o si estás viviendo en automático? O sea, ponte a pensar, ¿estoy viviendo en automático? ¿En serio? Si estoy viviendo en automático y te vas a dar cuenta de que sí es así. ¿Estás postergando decisiones importantes? ¿Estás haciéndolo de verdad? Sí, pregúntate, ¿estoy postergando algo importante? ¿Estoy postergando esa decisión de que me quiero estudiar, de que quiero emprender y no estoy haciéndolo? No importa por qué sea, ¿no? Por el tiempo, por el dinero, por seguridad, por incomodarte, no sé. Y estoy cargando con situaciones de otras personas que no son míos. O sea, estoy cargando con problemas de otras personas. Y estoy soñando con algo, pero tengo miedo de hacerlo. O sea, pregúntate, anótate eso en un cuaderno y empieza a desarrollar. En serio que a veces es bueno desarrollar los temas. Uno mismo. Por eso yo les decía el tema de la soledad. Sí es bueno estar solos a veces un tiempo, nos ayuda muchísimo a conocernos, nos ayuda mucho a ver cómo desarrollamos las cosas. Entonces, que haya servido mucho este espacio para poder hacer un poco de interiorización. Recuerda que lo que te repites a ti mismo es, tu subconsciente no sabe que es real, así que no deja de decirte cosas negativas, empieza a decirte cosas buenas a ti mismo y porque como te digo, el subconsciente no sabe que eso no es real. O sea, si tú te dices a ti mismo, yo soy malo jugando cartas, no sé, me invento, o sea, un ejemplo así bien banal. Soy malo jugando cartas. Tu subconsciente no sabe que eso no es real. ¿Sí? Porque tú tal vez no seas malo, solo que no sabes cómo desarrollar el juego, nada más. Pero si aprendes, puedes empezar a ser muy buen jugador de cartas. Entonces, pero tu subconsciente no sabe que eso no es una realidad. Así que empieza a hablarte bonito, empieza a hablarte bonito, empieza a hacer una interiorización y empieza a tomar decisiones que te ayuden a ti a crecer. Entonces, eso, chicos, que les haya gustado este espacio. Cuídense mucho, nos estamos viendo. Muchas gracias por todos los que me dejaron ese mensaje de feliz cumpleaños. Y ya, eso chicos, que tengan una, gracias, gracias Ricky, que por esos mensajitos, todos los que me dejaron ahí las felicidades y bueno, todos los que también me dejaron ahí el mensajito de que pues por sus pequeños, de la chiquita que ya nació, muchas bendiciones, como les había dicho. También alguien más que me había dejado con su Alfredo también, listos para recibir ese bebito que venga lleno de bendiciones, igual con mucha salud. Leila, gracias por todo, Víctor, Jorge, eso chicos, muchas gracias por este espacio, gracias también a Ifer que me está diciendo y esto. Ahí bueno, me puso una pregunta, ¿cómo supero a mi casi algo? Ah, ese será otro tema de otro live, porque ya vamos a cortar este espacio. Si es que te conectas en otro día, desarrollamos de eso y voy a conversar tal vez un poco de eso. No hemos hablado temas personales. Qué gusto, chicos, qué gusto. Entonces estamos viéndonos en otro espacio.
y que tengan un excelente fin de semana. Es ahora el día en el que pongas a interiorizarte y que tomes decisiones para ti mismo. Recuerda, no es ser egoísta el quererte a ti mismo, no es ser egoísta, solo ciertos límites debes ponerte en tu vida. Eso, chicos, que tengan una feliz tarde, bueno, ya noche en realidad, no sé si estás aquí en Ecuador, pero aquí ya son las 7 de la noche en 5 minutos, y si estás en otro país, pues buenas noches igual, y cuídense mucho, que tengan un excelente fin de semana. Estaremos viéndonos en otro segmento. Chao, chao.